Bueno, acá estamos. Esperemos, estamos acá en vivo y en directo para todo el universo. Le pedimos al universo nos acompañe y nos ayude a que se escuche y se vea bien. Eh, Gracias a todas las que están ahí, hermosos, haciendo el aguante. A ver si, a ver si estás ahí. Hola, Orando. bienvenida, bienvenida amiga. Hola, hermosura, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no Tanto te veía. tiempo, muy bien. Para que voy a levantar. Se escucha un poquito como de eco ahí. ¿Eco? Sí, ¿tenés auriculares o algo no? O capaz bajar un poquito el volumen. Bueno, nos dicen ahí, hermosuras, los que están del otro lado, si se escucha bien, se ve bien ahora, porque estuvimos con unos problemitas técnicos, pero ya los estamos subsanando, ya los arreglamos. Estamos, a ver, habla, Dai, si se te escucha. Y porque apagué el Ahí está. sonido. Ah, súper. Si querés cuando yo hablo, ahí va, baja, porque Ahí hay como un puse los eco. auriculares. ¿Se escucha eco todavía? Sí, a ver ahora, se me escucha a mí doble, no sé, se me Ah, escucha raro. ¿qué Tengo ganas pasó? de hablar, amigos, banquen, Ahora ¿cómo sí, ahí están? dicen que ahora sí. Bien, gracias, gracias chicos, gracias por la paciencia, por el amor, el acompañamiento. Vamos, Bueno, vamos. voy a hacer como una pequeña intro de vuelta porque se nos cortó el anterior, pero acá estamos. Estábamos hablando sobre el proyecto y sentido, que va a ser el Ujú. tema de nuestro próximo taller. El proyecto y sentido, como les decía, eh, recién estaba hablando, diciendo qué época abarca, ¿no? Que abarca desde un tiempo antes de que el bebé entre a la panza de mamá hasta algunos autores sostienen que hasta los 3 años, otros dicen que hasta el año, otros dicen que hasta los 6 años, 7 años. Bueno, es más o menos, Ujú. digamos, para tener una idea, esto de lo que nos habla la epigenética, de que el entorno, digamos, el entorno es lo que va impregnando a nuestras células de un montón de información, ¿no? Dai decía hace un ratito, hiciste una introducción hermosa que ahora te invito a que la vuelvas a compartir si te acordás, Bien. pero eh, yo lo que explicaba es que muchas veces uno cuando trae un hijo al mundo no es consciente de todas las cosas que deposita en ese bebé, sí, los deseos de que sea un hijo sano, de que sea, algunas personas por ahí vuelan un poco más y me gustaría que mi hijo sea médico, que mi hijo, no sé, sea morocho de ojos verdes o que Ujú. sea varón o que sea nena, pero digo, además de todo eso que influye e impacta en la biología y en la historia de ese bebé que va a venir, aunque parecen nimiedades, son cosas realmente que impactan, hay un montón de cuestiones inconscientes que uno le transfiere a ese bebé sin darse cuenta, obviamente, porque son inconscientes, ¿no? Sí, ¿qué pasa en el momento de desear un hijo? Primero, ¿para qué quiero tener un hijo, no? Cuando es buscado, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para unir la pareja? Porque me da un lugar en la familia, porque es lo que esperan de mí. ¿Se escucha bien, Sol? Perfecto, perfectísimo. Buenísimo. ¿Para qué? ¿No? ¿Y cómo quiero que sea? Quiero que tenga los ojos del abuelo, el carácter del padre, que tenga mi talento, que se parezca o me recuerde a un novio anterior, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí vemos muchas coincidencias con los nombres que supuestamente elegimos para ese hijo, con la fecha en que llega, la hora, el momento y la forma en que llega. Bueno, hay tantas cosas para ver y analizar en este proyecto, pero es eso, ¿no? Un hijo es un proyecto. Hay muchas cosas que son proyectos y hay muchas cosas que son hijos, porque también se puede hacer el proyecto sentido de una empresa, de un negocio, ¿no? De una mascota. O sea, se le da esa impronta a algo que en mí impacta como un hijo, ¿no? Porque lo gesto, porque lo concibo como una idea, le doy vida, lo alimento de mi energía, de mis pensamientos,
de que esto crezca, ¿sí? De que sea un ida y vuelta, que me retribuya. O sea, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo a la hora de tener un hijo? ¿Qué espero de ese hijo? ¿Qué Ujú. espero conseguir? ¿Qué espero reparar en mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo no tuve que espero reparar dándole eso que a mí me faltó a ese hijo? Claro, esto que dijiste de la empresa me encantó, porque es cierto, uno cuando hace, llámese empresa a cualquier cosa que uno emprenda, ¿no? Un Ujú. proyecto, un hijo, por supuesto que es un proyecto, estamos hablando de proyecto sentido, eh, una empresa es un proyecto, una carrera es un proyecto, y eso obviamente uno cree que lo elige y cree que lo hace por algo, y muchas veces lo que nosotras, digamos, trabajamos en consulta desde la biodecodificación es justamente encontrar el sentido de eso, ¿no? Digamos, el para qué y desde dónde te viene ese mandato inconsciente de esto que decía Gaby recién, de ponerle tal nombre, de que cumpla con determinados eh, sueños o cuestiones que están en mi cabeza, de que llegue tal o cual día, de qué Ujú. planetas van a estar ahí, o sea, todo ¿Cuál es el eso. santoral? Sí, el día de qué santo, ¿cuál es la historia de ese santo, de esa virgen? ¿Desde dónde elijo el nombre? ¿Para qué elijo ese nombre especial para ese hijo? ¿Qué le pasó? Y hay muchas historias trágicas también detrás de los nombres, ¿no? De, no sé, lo saqué de una novela, de un famoso, y cuánto vivió, y cómo vivió, y cómo murió. Y ahí empezamos a ver que esa vida de ese hijo viene a reparar esa historia y que está relacionada conmigo, con mi carencia. Así que hermoso. Claro, eso, a ese punto quería llegar. Como todo lo que hacemos, obviamente de manera inconsciente, es un intento de reparación, es decir, es un Ujú. intento de solucionar algo que pasó, que obviamente muchas veces no lo sabemos, no lo conocemos, ni teníamos idea que existía, y cómo nosotros mismos, como creadores que somos, porque ahí es cuando uno se da cuenta de que realmente es el creador de su propia vida, hasta de los papás que tiene, del nombre que llevamos, de la profesión que elegimos, del momento histórico en el que elegimos nacer. Todo lo hacemos nosotros y tiene una razón de ser y es justamente venir a contar esa historia, a reparar esa historia, ese dolor que quedó atrapado en el tiempo a través nuestro, a través de nuestros síntomas. Por eso esta etapa es impresionantemente hermosa, porque además en esta etapa, digamos, es cuando las células más se reproducen en mayor cantidad y en menor tiempo, digamos. Nosotros pasamos de ser Ujú. una cosa chiquitita, microscópica, a un cuerpo que pesa entre 3 y 5 kilos al nacer en muy poco tiempo. O sea, el cuerpo se reproduce por miles y miles y miles de veces, las células por millones, y entonces van replicando toda la información que van teniendo en su medio. El medio en este caso es la mamá, es la panza de la mamá, eh, el agua donde estamos contenidos es la que nos transmite todas las emociones de mamá, todas, o sea, no se nos escapa nada, eh, y también el medio, digamos, ¿no? Que está Ujú. pasando en el país, en la ciudad, en la familia, con el matrimonio, con los otros hijos. eh, Todo eso impacta en nuestra biología y es información que nos vamos a cargar en nuestras células. Y como eso dio por resultado vida, porque no nos morimos y estamos acá vivos, es decir, la biología con todas esas cosas pudo sobrevivir y dio por resultado una vida. Por tanto, va a tender, esa es la ley número 1 de la biodecodificación, ¿no? Todo lo que da por resultado vida, la biología lo va a repetir, lo va a replicar. Por tanto, todo lo que aprendimos en la panza de mamá va a ser ley biológica. O Sí, sea, esto, Chan, te tiré un titular. sí.
Sí. ley biológica, o sea, no hay otra verdad que no sea esa, ¿no? Y hasta que Ujú. no podamos descubrirla, no, obviamente no la vamos a sanar. ¿No? Eh, Como de estos programantes de, ¡ay, cosa linda! Es precioso, qué preciosa. Como estos programantes de carencia, a ver cómo llegué al mundo, a este embarazo, cómo fui gestada, con preocupación, con miedo, con riesgo, la puse en riesgo a mamá, y ahí de ahí la culpa para siempre, ¿no? Mamá, ¿qué pasaste vos en el embarazo? Infidelidad, yo voy a serte leal, gracias a vos estoy acá, voy a pasar por lo mismo, deja que yo me haga cargo de tu dolor, subiste de peso, por el embarazo, por mí, por traerme, por darme a la vida, bueno, ahora deja que yo voy a cargar con ese peso de más. ¿Qué faltó? Faltó líquido, como vos dijiste, se rompió la bolsa, se fisuró, llegué con vuelta de cordón, llegué con falta de oxígeno, costó, necesité una ayuda externa, un forceps, necesité de alguien que abra la panza, ¿no? En una cesárea, de una cirugía, llegué con riesgo, llegué a tiempo. Bueno, millones de cosas que van a definir nuestra vida, cómo vamos a marcar, ¿no? La puntualidad en nuestra vida, el inicio de un proyecto, cómo yo nací, voy a nacer a cada proyecto de mi vida, ¿sí? Si necesité ayuda, voy a necesitar siempre ayuda externa para concretar. Si no pude finalizar ese parto de la manera esperada, voy a necesitar ayuda para finalizar. Si necesité inducción, ¿no? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cómo fue el puerperio? ¿Cómo lo vivió esa mamá? ¿Se sintió acompañada, apoyada, contenida? ¿Me Ujú. alimentó? ¿Me pudo alimentar? ¿Cuál es mi relación, mi primer vínculo con el alimento? Que después vamos a ver que también el alimento es el amor, que el alimento es el dinero. Entonces, ¿cómo me relaciono yo desde que llegué al mundo con todo eso que voy a desplegar en mi universo durante toda mi vida? Es fascinante, no, no, es realmente, a mí es, es como la parte de nosotros cuando hacemos consultas, lo que se suele hacer es una serie de consultas y no todas las consultas tienen que ver con esta parte. Esta es una de las consultas que nos puede llevar una, dos, tres encuentros, no sé, porque es enorme la cantidad de datos que salen, que aparecen y que uno va hilvanando y va ligando las historias y va entendiendo. eh, y para mí esta es una de las partes más fascinantes, de verdad. A mí me fascina Me porque encanta. ahí G dice, ¿qué pasa cuando no hay datos para, por ejemplo, el proyecto y sentido? Los datos que aparecen G son siempre los correctos. O sea, muchas veces no sabemos o no tenemos la posibilidad de preguntarles a nuestros papás, porque esta Ujú. parte nosotros lo que hacemos es, bueno, darles un cuestionario, que es lo que vamos a hacer en el taller, a partir de un síntoma. Siempre trabajamos con un síntoma como hilo conductor Exacto. y lo que hacemos es, a partir de un cuestionario bastante extenso, eh, bueno, nosotros en general lo que solemos hacer es hablar con mamá o con papá sobre esas preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo se conocieron ustedes, ¿no? A los papás. ¿Cómo se conocieron los papás? ¿En qué situación? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenían? ¿Con quiénes vivían? Bueno, y así un montón de preguntas. Ahora, si vos no tenés la posibilidad de hablar esto con mamá o con papá porque no están o porque no lo podés hacer, los datos que estén, porque vos de algo te vas a acordar, seguramente te vas a acordar que tu mamá te contó que lo conoció a papá en tal lado, o que tenían tal edad, o que vos naciste en tal hospital. O sea, hay datos que los vas a tener y esos son los datos perfectos. O sea, todo lo que, la información que está eh, siempre es perfecta y después el campo se va abriendo. Se va abriendo. Mira, te voy a contar una pequeña historia de una consultante que estoy atendiendo que, que yo le decía, bueno, ahora tenés que ir a hablar con mamá y con papá y preguntarles y qué sé yo, y ella me decía, mira, mi mamá y mi papá no me quieren decir nada, no hablan, están cerrados, no quieren saber nada, con todo esto les parece una boludez, no les interesa hablar del árbol y de los ancestros y de no sé quién, ella estaba como muy enojada
y a la vez como diciéndome, viste, no tengo manera, o sea, no hay manera, no sé de dónde sacar la información. Entonces, bueno, un día me escribe y me dice, mira, Sole, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a vivir a otro país, y a raíz de que me quiero ir a vivir a otro país y necesito sacar la ciudadanía española o europea o de algún país de Europa, ¿no? Dice, empecé a buscar datos de mis ancestros y de toda mi familia. Empezó ella en internet a buscar en estos portales que hay de árboles y tal. Sí. Empezó a buscar partidas de nacimiento y empezó a buscar, bueno, por sus propios medios, ¿no? Y el campo se le fue abriendo, o sea, le fue apareciendo un montón de información que ella no se imaginaba. De hecho, se llevó unas sorpresas tremendas cuando empezó a descubrir un montón de secretos familiares, pero muy, muy zarpados. Y que entonces ahí uno entiende por qué nadie quería hablar. Quizás la mamá y el papá no sabían esto, que ella se enteró que un abuelo no era hijo de su madre, sino que era hijo de otra mujer. Y no sabemos qué pasó con esa mujer, si se murió, si se lo robaron al bebé, no se sabe. Eso ya va a salir, que después les contamos dónde sale, pero esa información aparece. Pero lo impresionante es que quizás la mamá o el papá no se lo decían justamente porque en su inconsciente se estaban protegiendo de un gran dolor. Entonces, a veces esa cuestión de no encontrar los datos o de que los datos no aparezcan, siempre tienen una razón de ser que tiene que ver con cuidarnos, con cuidar nuestra biología, con cuidar nuestra alma, ¿no? Lo mismo que hace el síntoma, cuidarnos. Exactamente. O sea, me recordaste algunos casos que tengo de datos cambiados, Sole. ¿Viste? Cuando empezás a decir, uy, pará, yo no me tendría que llamar como me llamo, me pusieron mal el nombre. Y después empiezan a descubrir que ni siquiera su apellido es el apellido que le corresponde. Y, wow, ¿quién soy al final, no? Hay todo un descubrimiento de la identidad, y esto también. Claro, eso puede ser un programante tal vez hasta de sentirte raro, de sentirte que no perteneces a esa familia. Muchos síntomas se ven a partir de esto, ¿no? Claro, en este caso, bueno, en un caso de dislexia, perdón, Sol, en un caso de dislexia, claro, cuando vamos a andar a hacerle las preguntas a mamá y a papá, les contaban historias diferentes, ¿no? Y porque la dislexia habla de eso, ¿no? De distorsión en la lectoescritura, se me cambian las letras, no puedo ver bien, cuando escribo mal, y hay historias cambiadas. Acá algo se cambió en el camino, fue necesario cambiar el nombre, cambiar la fecha, y todo era para proteger esa identidad, ¿no? Alguien que huyó, que escapó, que lo querían matar, que era buscado, tuvo que cambiarse el nombre. Entonces acá abajo hay historias de dislexia que hablan de, bueno, anda a buscar eso que se cambió, ya está. Eso dio por resultado vida, pero ahora que se sepan todos los secretos, que se sepan quiénes somos, porque si no pierde la identidad todo el clan. Entonces, claro, ahí es cuando entendemos, me sonrío, porque ahí es cuando decís gracias al síntoma, ¿no? Sí. Que es difícil ver esa parte, porque cuando te lo dicen decís, no me joda, no quiero ser léxico, no me rompa. Pero claro, cuando entendés esto, decís, wow, qué lógica impresionante, qué bueno que me pasó esto. ¿Para qué viene el síntoma? Para que te descubras, para que sepas quién sos, de dónde venís, desde dónde tomás las decisiones en tu vida, desde dónde elegís a la pareja, a los hijos, cuántos hijos tenés, cómo vivís esos partos, cómo vivís esos embarazos, cuándo van a nacer, si no podés tener hijos, ¿sí? Hablando de esto, del proyecto sentido, de lo que significa la llegada de estos hijos al mundo, al clan, con qué proyectos, ¿no? ¿Qué vienen a reparar? ¿Qué historias vienen a sanar que yo no resolví? ¿Sí? ¿Qué carencia mía propia vienen a llenar? ¿Qué expresión, aquello que yo bloqueé de mí, que no pude hacer, que me quedó trunco? Vuelco, ¿no? Ese deseo en ese hijo de que continúe, ¿no? Hasta con el negocio familiar. Bueno, venimos de generación en generación
siendo, no sé, abogados, siendo comerciantes, tenés que seguir con este negocio, con esta empresa familiar. O sea, hay mucho volcado mucha responsabilidad volcada en los hijos. ¿Qué me muestra mi hijo? ¿Qué síntoma me muestra mi hijo que tengo que sanar yo, que no resolví en mí? Así que nada, este taller es para uno mismo y para uno como madre, como padre también, ¿no? Totalmente. Y bueno, y el tema del nombre, acá alguna de las chicas, gracias Juanma, nos tira flores. Juanma, te queremos. El tema del nombre Gracias, Juan. es tan enorme, chicos, el tema del nombre. Ay, no, no. A veces, eh, o sea, esto que decías recién, a mí me pasó con una consultante que le habían puesto otro nombre, pero que en realidad la mamá le quería poner un nombre, el papá le quería poner otro, y Ujú. cuando vino la, la, la enfermera a preguntarle a la mamá cómo se iba a llamar el bebé para anotarla, Sí, ella estaba medio como dormida por la anestesia y le dijo un nombre, y que después sí. cuando despertó dijo, no, pero yo no quería ponerle ese nombre. Y Me ya, pasó a mí, es mi historia. ah, bien, Claro, mira, contanos, sí. contanos. Yo me tenía que llamar Diana Yelén. Y bueno, cuando dice Diana, le preguntan el nombre de la enfermera a mi mamá también, anestesiada, muchísimas horas de trabajo de parto. Le escuchan Joana y así me anotaron, Joana. No, no era Joana, era Diana. Bueno, ya está. Le ponemos Diana de segundo nombre, chau, Yelén no, no existe. Así que no, hay muchísimos, ¿no? Y después me voy a enterar, digo, no hay ninguna Joana en mi árbol, pero hay Juana, que es el Juanas, mismo nombre. Hay Juana. Uy, ¿qué pasó con Juana? ¿Qué historia vengo a reparar de esa Juanas, Juana? Tremendo. Y cuando ves el significado del nombre de Juan, de Juana, todo lo que viene y que te dice, no sé, los síntomas que tuviste en tu vida, en mi caso escoliosis, bueno, Juan viene a reparar la escoliosis, las pérdidas de identidad, ¿no? Los desplazados de la familia, bueno, ahí, todo así al pie de la letra. Me tenía que llamar así, tal no cual. hay errores. No, no hay errores, no hay errores, pero también se analiza, digamos, se analizan los nombres que te ponen, pero también los que te iban a poner, porque Exacto. esos, como dijimos antes, también son proyectos Y que no fueron, ¿no? si Por eras ejemplo, en el varón, caso, claro, si esperaban un varón y llega una nena, bueno, ese proyecto, digamos, de bebé que no fue, es un proyecto trunco, es algo que quedó ahí trabado, y nosotros vamos a cargar con eso. Nosotros vamos a cargar con esa identidad que va a estar en nuestro inconsciente. Nos vamos a llamar de las dos maneras y uh-huh. nosotros hacemos el análisis de los dos nombres, ¿no? Y muchas Porque veces buscamos ese nombre en las parejas. ¿Cómo me iba tal, a llamar? Acá lo traje, no sé, Martín, acá lo traje a Martín, porque yo tenía que ser Martín, o un amigo, o lo que sea, ¿no? O ese hijo que hablábamos recién de un negocio, una mascota, algo, un hijo simbólico. O sea, es que me hiciste acordar, tenía una consultante con el síntoma tos. Cuando voy a estudiar el santo oral de la fecha que nació, la santa de ese día, de ese nombre, murió quemada en la hoguera. Y su qué fuerte. síntoma es tos. O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué memorias guarda esa tos? ¿Qué viene a sanar? ¿No? Esa injusticia, esas creencias que llevaron a la muerte. ¿De qué te estás tratando de salvar? Bueno, no, tremendo, todo, la fecha, el nombre, el santo oral, la forma de nacer. Ahí, acá nos comenta allí que nació casi a los 10 meses, wow. Wow, Bueno, impresionante. antes había más nacimientos así prolongados, ahora es como que todo, ¿no? Tiene que ser ya, yo elijo qué día nace el hijo o el Sí, médico, ¿no? Cuando el médico tiene más poder que nosotras mismas o ese bebé, que es el que tiene que elegir cuándo nacer, cuándo está listo para nacer, y decís, alguien más eligió por mí, de la manera que voy a llegar, cuándo, cómo, a qué hora, porque le conviene, porque y de ahí en más que todo el mundo toma decisiones en su vida, que no puede tomar ni una decisión en su vida. ahí va. Así Claro, como que, el parto determina gran parte de nuestra vida, uh-huh, ¿no? Así como el embarazo, el parto, que es un momento sagrado, ¿no? El nacimiento. sí. Es determinante para nuestra vida y todo eso está en el inconsciente. Entonces lo que hacemos
lo que queremos hacer con Dai en este taller es mostrarles esta herramienta, que es parte del ciclo de consultas, pero que lo vamos a hacer en un solo día, para mostrarles a aquellos que nunca tuvieron una relación con la biodecodificación, para mostrarles de qué se trata, cómo funciona y cómo estos pequeños tomas de conciencia, porque a partir de la charla y de poder ir tomando estos datos como información y traerlos al consciente, hacerlos conscientes, por más que uno lo sepa, cuando nosotras los charlamos y los ponemos en contexto, realmente se nos abren los ojos y se nos caen esos velos, ¿no? Se me escucha bien porque están los perros ladrando. Se escuchan los perros, pajaritos, Todo, estás ahí rodeada de naturaleza. Que son tus hijos, haciendo ruido ahí, los perros. Todos mis hijos haciendo ruido. Porque estamos hablando de ellos, básicamente. Bueno, así que esa es la idea un poco del taller, ¿no? Que se acerquen a tener una experiencia maravillosa a partir de esta herramienta tan hermosa que nos brinda la biodecodificación, y esta parte sobre todo del proyecto Sentido, que es tan bella y que nos trae tanta luz y comprensión. Así que bueno, se pueden inscribir, nos pueden mandar mensajito privado. ¿Hasta qué día hay descuento, Dai? Porque me estaba tratando de acordar eso. ¿Hasta el 20? Creo que sí. Hasta el 20 hay descuento, así que si quieren anotarse, los cupos son muy chiquititos, porque la idea de esto es hacerlo muy personalizado, que todos puedan participar y puedan contar y puedan hacer tomas de conciencia. De todos modos, como nos pasó en el taller anterior, que fue hermoso, y pueden ver en videos anteriores los testimonios de testimonios que realmente fue súper movilizante. Todavía están movilizados. Yo les escribí ayer y nada, todavía están que le caen fichas, que se les movió el piso de tal manera, o sea, empezar a ver el mundo desde esta realidad, desde este enfoque, no puede no ser de esa manera, ¿no? Entonces, y en un taller donde se potencia, porque no solo hablo de mí, son otras personas que se están abriendo, que me están mostrando otro lado mío, así que la verdad que es tan fuerte lo que pasa, tan despertador de conciencia, de mente, de alma. Es movilizador y realmente te cambia la vida, porque obviamente el síntoma en una vez no lo vas a sanar, pero tantas tomas de conciencia traen mucha paz, y muchas veces sí, el síntoma se calma, se relaja, no tiene tanta fuerza, porque ya no necesita ser visto, digamos, ¿no? Como el asma, que apareció ahí y desapareció después del taller, así que eso, ¿no? Esas tomas ya con una toma de conciencia todo se empieza a mover. Tal vez no ese síntoma puntual que viniste, pero algo se mueve, sí o sí. No puede no ser así. ¿Te acordás cuando en un vivo me dijiste, estábamos hablando del nombre y me dijiste, bueno, vos te debés llamar así porque venís a sanar las soledades de tu clan, que yo estallé en llanto? Ay, sí. Nada, sin saber muy bien, digamos, cuál es la historia detrás de eso, porque no la sé, digamos, de manera consciente, pero indudablemente ahí hubo un impacto en mí, en mi inconsciente, que hizo que yo me emocione y que me salten lágrimas de los ojos, porque adentro mío yo sé que diste en un lugar donde ahí hay un gran dolor. Entonces, esas cosas nos pasan en los talleres, estas tomas de conciencia que se te eriza la piel, que se te llenan los ojos de lágrimas, que no terminas de entender muy bien qué pasa, pero algo pasa. Y acá es encontrarnos, encima, acá es encontrarnos en este taller puntual con los programantes de nuestros padres. Ahí nos vamos a dar cuenta que somos nuestros padres, somos lo que ellos volcaron en nosotros, proyectaron. El sentido de nuestra vida nos lo dieron nuestros padres. Y entonces cuando llegamos en este recorrido, ¿no? Estos ciclos de tiempo hacia atrás, vamos a ver que ese síntoma que me molesta hoy, que puede ser una enfermedad, algo que no me gusta, un vínculo, una relación, una pérdida, lo que sea, voy a ver que en realidad eso lo vivió mamá cuando yo era chiquita, y lo vivió papá también, ¿no? Hay unas edades que son donde impacta más fuerte la energía de papá y otra, en la primera infancia, la energía de mamá completamente. Soy mamá.
Yo llegué a este mundo siendo mamá, no me reconozco como un individuo. A medida que voy creciendo me voy separando de ella. Hay gente que todavía no se separa, Sol, de la madre. Entonces, es un vínculo que depende de cada situación, ¿no? Y la duración de esa etapa. Y esa necesidad, por ahí no hubo un vínculo con papá, no tuve la figura paterna que necesité y la voy a buscar durante toda mi vida porque la necesito, porque si no me siento incompleta. Entonces la buscamos en la pareja y no podemos soltar la pareja, por más que me dañe, que no me permita progresar ni crecer, porque necesito esa figura paterna que perdí o que no tuve. Entonces, bueno, empezar a ver estos vínculos con mamá y papá. Si querés contar, sí, ya tenemos que ir cerrando. Pero, ¿qué pasó con ese embarazo tan largo? ¿Qué pasaba con mamá? ¿Qué era inseguro nacer? ¿No estaba preparado el ambiente afuera? ¿Pasó algo por lo que era mejor esperar y todavía no estaba listo? ¿Estaba papá presente? ¿Estaba de viaje? ¿Por qué tenía que esperar para llegar al mundo, a ¿En qué nacer? año fue? ¿En qué año fue? Porque por ahí Ujú. había, no sé, una guerra, A ver. había la época de la subversión y mamá quería retenerte ahí adentro y no dejarte salir por miedo, o estaba pasando algo en la casa, en la familia que hacía que mamá te quiera retener ahí adentro y no soltarte, ¿no? Bueno, lo que Pueden estás ser, contando, vuelvo a mencionar el caso de la tos, porque en este caso era un padre que venía a sanar ese síntoma de su hija, pero que no podía no estar en él, ¿no? O sea, lo buscamos en él, en la historia. Este síntoma te lo está mostrando tu hija, pero es tuya. Y sí, y vimos que le habían pasado cosas en la garganta, ¿no? Incluso fue operado de chiquito. ¿A qué edad? A la edad que mi hija empezó a manifestar el síntoma. ¡Wow! O sea, perfecto. siempre es así, siempre es así, Siempre es así. ¿Y cuándo te operaron? ¿No? De esto de la tos. La tos también habla de querer sacar, los pulmones son el territorio, necesito expulsar. La tos es para expulsar eso que me hace daño. algo Necesito que está adentro expulsar que, claro, que me molesta, que no es al mío. que está en mi territorio, el que viene a tomar mi territorio, el que me invade, el que no me da mi espacio vital para expandirme, para crecer, para poder respirar, para ser yo. ¿En qué año fue? En el 82. O Seguro, sea, no me o cabe ninguna sea, en un ambiente de guerra, de invasión, de toma de territorio, perfecto. es Y nada, perfecto. fue tomar conciencia de Porque, esto y el síntoma desapareció. claro, porque en realidad todo lo que está, digamos, en el inconsciente colectivo, esto que hoy hablábamos del santoral, que por ahí el que no lo entiende, tiene que ver con eso, con el inconsciente colectivo, porque en realidad nosotros tomamos de ahí también toda la información. Lo que está pasando está en el inconsciente colectivo, ese miedo, por ejemplo, a la guerra, miedo a la invasión, miedo a que me maten, Ujú. está presente en todas las personas. O sea, nosotros pocas veces somos conscientes de eso, pero eso está ahí y la Sí. biología lo toma, el bebé lo toma. Por eso cuando esto es ideal para las mamás que tienen niños con síntomas fuertes, ¿no? Y cuando nos dicen, yo ya lo conté en otros vivos, pero cuando el médico te dice, bueno, mami, esto que le pasa a tu hijo sos vos, no desesperen, mami, vengan a consulta. Claro. No desesperen, vengan a consulta, porque siempre el Nada. bebé o el niño pone su cuerpito muy amorosamente, pone su cuerpito para que nosotras lo veamos ahí afuera, porque no lo podemos ver acá adentro. Entonces lo vemos ahí afuera, ¿no? En ese supuesto afuera, para ser conscientes, porque obviamente que te toquen un niño es como lo peor que te puede pasar, ¿no? Como madre. Ahí es recuperar, bueno, este síntoma es mío, este dolor es mío, esta historia me pertenece, no te la quise dar, ¿sí? Yo soy el programante y mi hijo es el desencadenante. Él me está Ujú. mostrando, pero la historia que programó ese síntoma soy yo, está en mí. Entonces, ahora lo pude ver gracias a que vos me lo mostraste, hijo, hija, ¿no? Hacemos esta conversación inconsciente, virtual, directa también, a través de una carta, de la manera que sea, para hablarle a ese inconsciente de mi hijo que está reparándome. Ujú. Entonces, gracias por mostrármelo. Ahora me voy a hacer cargo yo de esto que me pertenece, que no es tuyo, que no te lo quise dar, y empezar a ver, ¿no? Eso, ese de más también, porque a veces es una sobreprotección. A mí me faltó Claro, protección.
Entonces le doy protección de más a mi hijo, me aseguro por todos los medios que esté protegido. Y al final, ¿no? Termina sintomatizando de todas las maneras posibles. Entonces, no necesitas protección de más, la que necesito fui yo, Ujú. ¿sí? Entonces, deja que yo me voy a dar la protección que me faltó. Hijo. No necesito que me lo muestres más. Es eso. Qué hermoso, sí, es un acto de amor enorme y de mucha valentía. Pero bueno, como les decimos siempre, este es un camino para valientes, pero bueno, la valentía también se va, creo yo, la vamos tomando a medida que nos vamos empoderando y vamos entendiendo, porque muchas veces todo esto Sí. da miedo. Eh, tenemos un montón de casos alrededor de gente que por miedo no continúa, se aleja. eh, Porque bueno, da miedo entrar en el inconsciente y descubrir cosas, pero a la vez eso nos va a dar, nos va a dar más valor en todos los sentidos, ¿no? Nos va a dar más valor en el sentido de que nos vamos a valorar mucho más y de que nos Ujú. vamos y que vamos a valorar todo lo que está uniendo, y también nos va a dar valor en el sentido de la fuerza, ¿no? De la fuerza para continuar cada vez más queriendo abrir ese espacio-tiempo donde está toda la información está, aunque no la tengan de manera consciente, la información está. Así que anímense a hacer este taller hermoso para ver de qué se trata la biodecodificación y espiar como por una puertita un pedacito, una partecita de lo que hacemos en consultas, que es maravilloso y realmente cambia la vida de todas las personas que nos vienen a ver, y obviamente ni hablar primero la nuestra, que se ¿Cuándo pone es el taller, Sole? 27 de noviembre, que es domingo a la Ujú. tarde. Es un hermoso regalo para hacernos, ya que los domingos siempre estamos como en casa y así, bueno, vamos a estar en casa más que nunca, dentro nuestro, habitándonos con todos los sentidos, con toda nuestra amorosidad. Los vamos a recibir con Dai en Villa Elisa, acá donde estoy ahora, Ujú. Villa Elisa La Plata, así que todo el que se quiera sumar nos puede mandar mensajito. En nuestros perfiles está la información, pero si no la llegan a encontrar, nos pueden escribir. Hay descuento hasta el Ahí va. 20 de noviembre, así que aprovechenlo, anótense, si vienen de a dos también, lo podemos charlar, vemos el descuento y ya vamos a ver, estén al tanto porque hacemos sorteos siempre, hacemos cosas, pero guárdense el lugar, porque como dijo Sole, es reducido, porque si no, no podríamos profundizar y trabajar y abordar en cada uno. Esto es teórico y práctico, ¿sí? No le vamos a hablar por encima como lo escuchan acá. No, nos vamos a meter en tu historia. Bueno, a ver, ¿y vos cómo te llamas? ¿Y cómo llegaste al mundo? Compartinos cómo sentís. Y la información que no tenés la buscamos, porque la tenemos. Ujú. Somos la información. Está en cada una de nuestras células. Entonces hay manera de encontrar esa información y lo vamos a ver en el taller, que vamos a hablar de lactancia, puerperio, parto, embarazo, concepción, cómo se conocieron nuestros padres, qué hacían antes de conocerse, cómo estaban conformadas esas familias, querían irse de la casa, cuáles eran sus proyectos, en qué orden estaban esos proyectos, los hijos, en qué orden estaban en la prioridad de nuestros padres, para qué nos quisieron tener, nos buscaron, llegué en el momento justo que ellos deseaban, eh, llegué con la expectativa, ¿no? Con problemas de salud, del sexo que ellos querían, fue un embarazo gemelar y llegué solo o sola. Bueno, vamos a ver todo eso y mucho más. Sí, el número de hijo, el tipo de hijo que Número. somos, porque hay como tipologías de hijos, ¿no? Sí. Bueno, todo eso. Es enorme, el tema es enorme. Qué carga tiene llegar primero? ¿Qué carga tiene llegar último? ¿Qué carga tiene llegar después de alguien que no llegó? Un aborto, un hijo que no llegó a nacer, qué pasa con el gemelo solitario, bueno, qué pasa con ese hijo medicamento, con el hijo payaso, con el hijo de sustitución, bueno, vamos a ver todos los tipos de hijos y a reconocernos, a sanarnos y a volver a gestarnos, volver Ujú. a reprogramar esta información para, nada, caminar más libres, empezar a elegir, descubrir que esas trabas o estos bloqueos que hoy tenemos para conseguir algo y
esos proyectos como un viaje, como algo que quiero conseguir, como mi casa, mi emprendimiento, mi auto, eso, mi hijo, eso que quiero y no puedo, está programado ahí, en el proyecto sentido, ¿no? Así que nada, los trastornos alimenticios, un montón de cosas que se programan ahí, como en realidad cada uno de los síntomas. Sí, todo, todo. Bueno, Todo, básicamente la bulimia y la anorexia se mm, programan ahí, justo ahí, puntualmente. pero sí, todos los síntomas se programan en esa etapa de la vida. Así que bueno, anímense, los esperamos. Gracias, Dai, por esta hermosa charla, como siempre, es un placer. Te Que adoro, te adoro. yo también, Bueno, amiga. gracias a todos los que estuvieron, déjennos comentarios, difundan. Si quieren, bueno, ya lo vamos a hacer online también para los que están lejos, pero todo el que esté en Buenos Aires, cerca de La Plata, los esperamos. La última vez vinieron desde Mendoza, así que a todos. Chau. Sí, Besos. chau, que tengan lindo día. Te Gracias. quiero, chau, chau.